Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. A nombre de Inmersión Digital, Mario de la Peña, Arturo Villegas, servidor, gracias por conectarse como todos los jueves en esta sesión en donde, pues básicamente lo que nos interesa a nosotros y es nuestra misión, es que seamos vehículos para que tú uses tu conocimiento, experiencia, sabiduría y vivencias y eventualmente puedas monetizar tu conocimiento, que es nuestro hashtag, monetiza tu conocimiento, a partir de crear productos digitales. De entrada, nosotros nos hemos especializado en ayudar a líderes de opinión digital a crear básicamente libros y cursos en línea para que todas esas experiencias de vida o ese conocimiento empresarial puedas tú plasmarlo en el ciberespacio a través de este mundo digital de creación de contenidos. Y bueno, Mario, bienvenido. Y hoy tenemos un tema que creo que le va a gustar mucho a la gente porque los podcasts, no sé si estás de acuerdo conmigo, llegaron, ¿qué tendrá? ¿Una década? Y la verdad es que no jalaron. Pasaron un poco desapercibidos. Eventualmente la tecnología fue mejorándose. Los celulares o los dispositivos móviles, tabletas, celulares, hicieron que la gente tuviera una conexión directa de su palma, de su mano para consumir contenidos. Y hoy los podcasts son una forma de consumir contenido, consumir conocimiento muy, muy padre, muy práctica y que está creciendo cada vez más, ¿no? Así es, los podcasts es un formato que está definitivamente ha tenido mucho crecimiento y ahorita está creciendo todavía más. Eh, es un formato muy interesante y pues vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Tenemos una súper presentación muy completa que va desde cero a experto sobre cómo hacer un podcast. Y pues bueno, Arturo, si quieres, vamos a comenzar De una vez. precisamente ya con la presentación. Vamos a ir muy directo y al grano para tampoco demorar tanto tiempo. Miren, esta transmisión está planeada en tres pasos, que es el paso de la planeación de un podcast, que es lo primero con lo que tenemos que iniciar. Hacer un podcast no es solamente comenzar a grabar y ya. Luego viene la parte de la creación, que ahí sí entra la grabación, pero solamente una parte pequeña del proceso de creación. Y posteriormente viene la parte de la publicación y es precisamente lo que tenemos aquí preparado para ustedes. Nos encantará escuchar sus comentarios, los estamos checando, dejan sus comentarios en la transmisión y con mucho gusto podemos abordar preguntas que tuvieron. Vamos a comenzar con la parte de la planeación del podcast, la planeación que incluye, primeramente, pues para qué quieras hacer tu podcast. Tener un podcast no es solamente pues tenerlo por tener, porque todo el mundo tiene un podcast y ya yo también quiero uno. No, no es solamente porque es algo que es que te lo tengo que hacer y ya no. Tener un podcast pues debe tener planteado un objetivo, una visión de lo que tú quieres lograr con eso. ¿Qué es lo que esperas lograr con tu podcast? Pues no sé, o sea, quieres hacer crecer tu comunidad, quieres posicionarte como especialista, quieres que las personas conozcan tus contenidos para que te contraten más, no lo sé. Esos son los objetivos que tú te tienes que plantear desde un inicio. Sí. Sí. Obviamente, si tú vas a crear un podcast, por supuesto que si tú quieres posicionarte como un experto en un tema particular, pues deberías de hablar todo el tiempo solo de ese tema. Hemos criticado mucho nosotros y te invito a que veas nuestros programas anteriores, porque un asunto es que de repente puede ser casi un programa de revista en donde tocas de chile dulce y manteca. Si eventualmente yo voy a seguir un podcast, es porque me interesó el perfil del creador y la temática que maneja como especialista. Si solamente quieres entretener o divertir, bueno, esa es otra cosa. Pero si estamos hablando de que tú te quieres convertir en un líder de opinión, pues por supuesto la naturaleza del podcast tienes que respetarla y siempre hablar en diferentes temáticas de lo mismo.
Así es. Esa es parte de los objetivos que te tienes que plantear tu podcast, del podcast, de los temas que vas a estar abordando. Y otra cosa que tienes que incluir en tu planeación de podcast es elegir el formato. Hay muchos tipos de formato de podcast, incluso esto que estamos haciendo en este momento ya se convirtió también para nosotros en Inmersión Digital en un podcast. Ahorita vamos a mostrar un poco. Pero de los formatos que puedes abordar hay varios. Por ejemplo, está el formato entrevista, que son súper interesantes, son de los más recomendados porque a la gente les gusta escuchar, cuando tú escuchas a dos personas o más hablar en un podcast, sientes que eres como que parte de una charla. O sea, más que como si estuvieras escuchando a una sola persona, que a veces se convierte en un sermón o algo así quizás, ¿no? Están los mini clips, que son clips de audio, videos breves y sencillos que puedes subir diariamente. Están los shows en vivo, como por ejemplo esa transmisión en vivo que estamos haciendo, que posteriormente lo vamos a transformar en un podcast. Están los podcasts educativos, que es donde tú impartes un tema de una forma profesional, un tema en el cual eres experto. Están los de novedades y noticias. Y bueno, esos son los formatos más populares que hay sobre el podcast. Y aquí te ponemos algunos ejemplos. Mira, estos son algunos podcasts que yo acostumbro a escuchar. Por ejemplo, está el de Office Ladies, que es un programa de entrevista que está basado en el programa de televisión, el sitcom que salió hace años, que se llama The Office. Entonces, estas dos actrices lo que hacen es que recapitulan cosas interesantes de los episodios y tienen de invitados a los actores que salían en esos diversos episodios y otras personalidades. Hay otro programa que se llama The ATS Experience, que es un show como el de ahorita que nosotros estamos grabando en vivo. Ellos graban cada domingo, los domingos, transmiten en vivo por YouTube y ese episodio que dura como 2 horas lo suben siempre a Spotify. Luego está, por ejemplo, el podcast de Platzi, que es una escuela de tecnología que tienen muchos episodios de temas educativos. Y mira, aquí estamos nosotros, que este es nuestro show de podcast, por así decirlo, que es el podcast de Inmersión Digital, que es una transmisión de Facebook que subimos el día de mañana, seguramente si me da tiempo, extraigo el audio de esa transmisión y lo subo al canal de Spotify. Te vamos a mostrar exactamente cómo tienes que hacer eso. ¿Sí? De hecho, sí. Esta versatilidad que se tiene en cuanto a los contenidos es precisamente porque tú puedes aprovechar el crear un contenido y luego transferirlo a otra red social. En este caso, por ejemplo, nosotros hay que tener el cuidado, por ejemplo, de que la parte que que seamos más descriptivos en lo que estamos presentando en los slides, porque no, la naturaleza del podcast pues obviamente es auditiva solamente, entonces tendríamos que tener el cuidado de sí ser descriptivos al momento de hablar para que la experiencia cuando tú estés escuchando un contenido que nace de un contenido visual, pues obviamente no sea de que, como ven en esta página y como alcanzan a observar, no, pues va a ser una experiencia desagradable. Por eso es que a veces no es tan recomendable producir un contenido y luego colgarlo en todas las redes, porque además, como ya lo hemos dicho, cada red tiene su propia personalidad, pero por supuesto que este show que damos a través de una plataforma de webinar, en un live, se convierte, extrayendo el audio, en un episodio de podcast. Y entonces habrá quien te consuma por un lado o habrá quien te consuma por otro. En este caso el podcast, porque además hay mucha gente que para manejar, en lugar de oír música o noticias deprimentes, pues escucha el podcast. O habrá momentos en donde estás en el gym y aprovechas pues para matar 2 pájaros de un tiro. Haces ejercicio físico y haces ejercicio mental a través de lo que a ti te interese, ¿no? Así es, y esa es una de las bellezas del podcast, que es un formato que puedes consumir mientras estás haciendo cualquier otra cosa. O sea, por ejemplo, esa transmisión en vivo pues te exige que estés aquí pegado a la computadora, igual ver un video en YouTube, pero el podcast pues lo puedes estar escuchando mientras haces absolutamente cualquier otra cosa, conducir el trabajo, sacar a la mascota a pasear, lavar la ropa, qué sé yo, ¿no? Ahora,
una de las cosas que más nos preguntan frecuentemente sobre producción de podcast es, bueno, ¿y ya cuánto tiene que durar el episodio? Todo esto depende. Por ejemplo, depende de la frecuencia de tu podcast, cada cuando lo vas a publicar. Por ejemplo, si estás tú publicando un podcast de forma diaria, pues no te vas a chutar episodios de 40 minutos, ¿verdad? O sea, también tienes que ser sensible con tu audiencia, no los castigues tanto, ¿no? Haciéndoles pasar, tener que escuchar un podcast larguísimo cada día, porque igual, si te quieren escuchar, pero no puedes escucharte tanto tiempo diariamente. Si es semanal, pues entre unos 20, 30 minutos hasta una hora es muy aceptable. Y creo que realmente la frecuencia y la duración, lo ideal es un episodio semanal, unos 40 minutos aproximadamente. De 40 a una hora es lo recomendado. Yo diría que diario, solamente si tuvieras alguna estrategia como de cápsulas diarias, por ejemplo, alguna meditación o algo por el estilo que ayude a las personas, quizás en esos casos. Lo que sí, por ejemplo, no lo hagas quincenal, no lo hagas mensual, aunque creo que hay algunos pocos que sí lo hacen, pero no es muy, muy recomendado porque mensual se me va a olvidar que existe realmente. O sea, entonces, ahí por lo regular casi todos es semanal el episodio, ¿sí? O sea, creo que es lo Sí, más sencillo. salvo cuestiones, por ejemplo, que el contenido fuera verdaderamente muy cambiante o, por ejemplo, un podcast de noticias. De hecho, por ejemplo, Chumel Torres, que con su Pulso de la República se hizo famosísimo, realmente su show es vigente, diario, porque básicamente sus comentarios son en orden a las noticias que se van dando día a día. Pero si tú quisieras hacer algo diario de un tema, por ejemplo, de enseñar economía o algún tipo o incluso hasta tecnología, pues a lo mejor caerías en ser redundante o en no tener la capacidad de investigar información valiosa. Aquí lo más importante es que tienes que entregar valor. Si quieres que te sigan, es porque cada episodio que tú tengas genera valor. No te apures de hacerlo diario. Como dice Mario, si realmente entregas valor una vez a la semana, te prometo que las personas van a esperar ese capítulo una vez a la semana porque saben que van a recibir algo, tú les vas a dar algo. Entonces tampoco te emociones de que no, lo voy a hacer diario, no, pues si no vas a tener la capacidad de generar información de valor, me voy a inscribir y luego me voy a desuscribir. Entonces, relájate, una vez a la semana es una buena idea. Sí, además, como dices Arturo, o sea, es la capacidad de producir contenido de valor. O sea, tener un podcast o cualquier otra cosa como un canal de YouTube, una página de Facebook, exige bastante esfuerzo. Entonces, pudiera ser irrealista decirte, no, voy a publicar un episodio diario. O sea, es un esfuerzo muy grande de creatividad, de producción, de tiempo. Entonces, si estás comenzando, apégate a un episodio semanal, un episodio de 30, 40 minutos, una hora si tú quieres, no más, y con eso debe ser suficiente por el momento. Ahora, otras cosas que estaba mencionando antes, pues es la temática de tu podcast, que es otro elemento fundamental de la planeación del podcast. Tienes que definir muy bien tu tema, tienen que ser temas de tu expertise. Es muy importante que planees exactamente los temas que vas a estar abordando. Y mira, te comparto aquí una tablita de 3 columnas. Como dice Arturo, lo voy a describir lo más gráfico posible porque esto lo subimos al podcast. Entonces, en una tablita en Excel de 3 columnas, yo pongo en los encabezados de esas columnas las categorías generales de los temas que manejo. Por ejemplo, yo manejo marketing de contenidos, aprendizaje en línea y marketing digital. Son 3 columnas. Y debajo de esas columnas, en las filas, pues, por ejemplo, ¿qué te puedo mencionar de marketing de contenidos? Te puedo hablar de producción de podcast, de eventos virtuales como webinars, de edición de videos. En el tema de aprendizaje en línea, ¿de qué te puedo hablar? Te puedo hablar de e-learning, te puedo hablar de Prezi, el software para presentaciones, te puedo hablar de cómo editar videos para cursos en línea. En el de marketing digital, en esa columna, pues te puedo hablar de WhatsApp marketing, email marketing, WordPress, anuncios de Facebook.
Incluso dentro de esas subcategorías, como por ejemplo de producción de podcast, hay 1000 cosas que te podría mencionar. Y con esa tablita tú te vas a guiar para definir muy bien los temas y que no estés, por ejemplo, cuando te toque hacer un podcast, no vas a estar, ay, no, pues ¿de qué voy a hablar? Es que tampoco se trata de hacer adivinanzas. O sea, se trata de tenerlo muy bien planteado los temas que vas a tocar y apegarte a ellos, porque si tú no tienes una línea temática en tu podcast, pues realmente no... a las personas no les va a despertar el interés. Las personas se suscriben a un podcast que tiene algo para ellas y en ese caso pues hay una línea temática que tú tienes que ofrecer a la gente. Sí. Ahora, sí, pues bueno, esos ya son los temas de la planeación, que es que te plantees los objetivos, el formato, cómo lo vas a hacer, por qué quieres hacer tu podcast, tus temas y la frecuencia y la duración. Ya tienes eso decidido. Ahora, ya que tienes eso escrito en papel, ahora sí es momento de pasar a la creación del podcast como tal. Y pues bueno, ya viene más acá una parte creativa y lo primero que tú tienes que definir pues es el nombre de tu podcast. Y aquí nosotros tenemos 3 fórmulas para el podcast. La primera fórmula pues es, bueno, no es una fórmula, sino, ¿cómo le podríamos llamar? Vamos a 3 formas de nombrar tu podcast, ¿no? Por ejemplo, la primera línea que seguimos es ponerle el nombre del experto o del líder de opinión. Por ejemplo, el podcast de Arturo Villegas se llama Arturo Villegas. O sea, así lo encuentras si entras a Spotify, buscas Arturo Villegas, ahí aparece Arturo Villegas. La segunda forma es ponerle el nombre de tu organización o empresa. Por ejemplo, aquí tenemos el podcast de Inmersión Digital, que así se llama la empresa y así le pusimos al podcast, Inmersión Digital. Por ejemplo, unos clientes la organización se llama Mide la Felicidad, ellos tienen su podcast que es Mide la Felicidad. Y en la tercera forma de nombrar tu podcast, pues es encontrar un nombre personalizado, creativo, algo exclusivo, algo que no tiene pues nada que ver ni contigo ni con la empresa, es decir, que no tiene esas palabras. Por ejemplo, aquí hay un podcast que se llama Making Sense with Sam Harris y otro podcast que se llama Marketing Digital, así se llaman. O sea, yo no supongo que esa empresa se llama así. Por ejemplo, Franco Escamilla, que es un comediante mexicano muy famoso, tiene un podcast que se llama Los Amos del Universo, si mal no recuerdo. Entonces es un nombre creativo que por alguna razón ellos le pusieron así al podcast, ¿vale? Y aquí, mira, hay varios ejemplos que te vamos a estar presentando. No sé, Arturo, si quieres comentar algo aquí en este Sí, paso. aquí, como hemos platicado antes, hay que homologar en la medida de lo posible los nombres para que no sea chile, dulce y manteca desde tu canal de YouTube, tu Facebook, tu Twitter, tu LinkedIn, tu TikTok y ahora tu podcast. Entonces imagínate que le pusieras un nombre diferente a cada uno. Tu tarjeta de presentación sería nada más un lado de nombres diferentes en redes sociales. Entonces, si bien puede ser muy creativo, pues hay que tratar de que en la medida de lo posible haya una homologación de tu marca para efectos de que, ¿qué? Pues de que te posicionen a tu marca, ya sea una marca personal o una marca profesional, pues tratar de que sea el mismo nombre para que la gente simplemente ya sabe que con el nombre te puede buscar en cualquier red, llámese red social o llámese plataforma. Por ejemplo, si yo entro a Spotify, que ya vamos a hablar de eso ahorita, y te busco, pues eventualmente te encontraré porque yo ya sé que tú manejas con tu branding toda comunicación hacia el exterior. Así es, esa parte es importante de homologar los medios y las plataformas que estás manejando. Ahora, ya tienes el nombre, el siguiente paso es la identidad gráfica de tu podcast. La identidad gráfica pues es algo que incluye un logo de tu podcast, si fuera el caso. En el caso, por ejemplo, si ya tú tienes una identidad gráfica como marca, por ejemplo, en el caso de Arturo, pues la identidad de Arturo es la misma que usamos para el podcast. Ya tenemos, busca los colores, tipografías, etcétera, ¿vale? Y vas a necesitar 2 elementos muy importantes, que es la carátula del programa del podcast y una carátula para los episodios del podcast, ¿vale? Y mira, aquí está el ejemplo del podcast de Arturo.
En el lado izquierdo tenemos la imagen de la portada con una foto de Arturo y su logo, que esa es la imagen del podcast. Si tú entras a Spotify y lo buscas, esa es la portada del podcast. Y de forma independiente, por cada episodio que se sube, se crea un flyer, una imagen especial que es la carátula de cada episodio. Y esto pues tiene motivos muy importantes. Ahorita te vamos a mostrar por qué. Pero mira, por ejemplo, estos son algunos de los podcasts que hemos publicado, de podcasts nuestros, podcasts de clientes. Ahí lo que estás viendo son las carátulas del podcast. Es la imagen principal que se sube. Digamos, es tu identidad gráfica del show. Y acá adelante lo que estamos viendo pues son las carátulas diferentes de los episodios del podcast. Si tú entras, por ejemplo, si entras a Spotify y buscas, en este caso, una cliente que se llama Estrella Centella, y ves su listado de episodios, vas a ver que todos los episodios se ven así bien bonitos con sus propias carátulas, cada una diferente. Y pues es una imagen que tiene, hay una imagen representativa, tiene el título, el número del episodio, ya Estrella va como creo que ya va para los 90 episodios ahorita. Ese es un ejemplo. Acá hay otro, por ejemplo, de este es de Tere. Sí. Pues, como ves, son diferentes, pero son iguales. Y no sé si me explico, pero hay una homogeneidad. De nuevo, el arte puede ser diferente, pero el concepto gráfico es el mismo. De hecho, el que ponías de Tere, Mario, también, si se fijan, es un concepto que, por ejemplo, mantiene la tipografía, mantiene la base gráfica para que, independientemente del capítulo que tú veas, sepas con la portada que de alguna manera pertenece, en este caso, a una de nuestras clientes que es Tere. Así es. Sí, aquí en el caso de Tere, pues está la imagen de su portada y ¿cómo se llama? Los flyers de cada uno de sus episodios. Entonces, lo único que hacemos es crear la plantilla y en cada episodio simplemente reemplazamos la imagen y le cambiamos el texto, que es el título del podcast, nada más. Entonces ya es un proceso bastante rápido. La plantilla en realidad solo la tienes que hacer una única ocasión. La puedes hacer en Photoshop, en Illustrator, la puedes hacer en Canva si no sabes diseño, la puedes pedir a un diseñador. Hay muchas formas de tenerlo, ¿vale? Ahora, eso es la identidad gráfica. Ahora ya viene la parte de los recursos de la producción de tu podcast. ¿Qué es lo que se necesita para tener la producción de tu podcast ya en lo que es el audio? Primero necesitas una música para la introducción o la presentación de tu episodio. Ahorita te vamos a enseñar a qué nos referimos. Esa música, también necesitas una música de fondo si tú lo quisieras para poner en los episodios. Esta música la puedes encontrar de forma gratuita en YouTube Studio. Hay un apartado para música para videos que puedes usar de forma libre. Puedes también encontrarla en audiojungle.net, que es un banco de música profesional que puedes encontrar a muy buen precio, pistas de $5, algunas un poco más caras, de 30 y tantos dólares. Esta música de fondo, bueno, ahí la encuentras. Y otro elemento muy importante que vas a necesitar para tus episodios es una voz de un locutor para un intro y para un outro de cada episodio. Sí, y déjame, mira, te voy a mostrar a qué nos referimos. Mira, voy a poner, Arturo, un pedacito del audio, ¿vale? A ver si lo... Deme un segundito. Hola. Este es el podcast de Inmersión Digital, donde te ayudamos a llevar tu mensaje al mundo a través de plataformas digitales. Este audio es una grabación de nuestras transmisiones semanales en vivo. Tiene que ser una música, para más información, visita nuestro sitio web inmersión.digital. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook. Y entonces pues tiene que ir acorde la selección de la música a la meditación. Si es alguna otra, por ejemplo, una barra deportiva, pues obviamente una música más energética, pero hasta eso tiene que tener sentido al contenido que tú estás dando, ¿no? Así es. La música de fondo es una música especial
que no debe interrumpir al instrumento principal, que es tu voz. Tu voz es el instrumento principal, la música de fondo está ahí presente, pero no dificulta el que se te pueda escuchar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahorita en este clip de audio que te pusimos es el podcast de Inmersión Digital. Empieza una música de fondo así muy energética, muy como de sintetizador, y luego empieza la voz de la locutora hablando, ¿sí? Y se escucha claramente. Ahora, por ejemplo, en lo otro del locutor que te ¿Pero no la pusiste, Mario? Sí lo puse, pero solamente se escucha en la transmisión, no lo va a escuchar en el Zoom. Ah, perdón. No. Yo no estaba escuchándolo, pues yo me empecé a hablar. Ah, no, perdón, no importa, sí se escucha en la transmisión, creo. Si no, déjenme en los comentarios, si cualquier cosa. Entonces, la voz del locutor, pues, ¿cuál es el objetivo? Que presente al podcast. Y esa locución debe estar presente en cada episodio que tú subas, porque tú no sabes cuándo va a ser la primera vez que alguien te escuche. O sea, no sabes si una persona te va a escuchar por primera vez en el episodio 1 o en el episodio 70. No lo sabes. Entonces, esa voz, pues, tiene que presentarte quién eres, dónde te pueden encontrar. Eso es importante porque a veces quieres saber de algo más y, pues, oye, ¿dónde te encuentro? ¿Quién eres? No tengo idea, pero me gustó tu podcast, ¿no? Por ejemplo, ahorita te voy a poner la locución del podcast de Arturo. Voy a ponerlo, pero no lo va a poder escuchar usted. Hola, te damos la bienvenida a Happy Talks, el podcast donde te explicamos sobre el tema del bienestar y felicidad con el speaker internacional, autor bestseller y el primer happiness developer de México. Y ahora va el outro. Te invitamos a suscribirte a nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Arturo Villegas MX y recibirás contenido valioso para tu vida profesional y personal. Sí, entonces el intro es para presentarte, el outro es para despedir y hacer un llamado a la acción. Visita mi sitio web, sígueme en mis redes sociales y cualquier otra cosa que sea relevante. Por ejemplo, descarga mi ebook gratuito, inscríbete a mi masterclass, a mi webinar, lo que sea. Es una voz profesional, la puedes encontrar en fiverr.com. Desafortunadamente sí ha subido, los costos de los locutores han subido significativamente de precio, los cotizamos hace poquito. Pero de todas formas es una inversión que vale la pena que hagas para tu podcast, ¿vale? Entonces necesitas eso, música de fondo y la voz del locutor y una música para la introducción, ¿ok? Ahora, lo siguiente que tú necesitas planear para ya la producción del podcast, pues es tener un guión, un script. Y hay un guión muy básico y muy efectivo que nosotros te recomendamos, que es este que está apareciendo aquí en la pantalla, que es... se divide en 5 partes y la primera parte es un gancho. Un gancho donde tú le vas a explicar a la gente, por ejemplo, vamos a suponer que vas a hacer un webinar sobre cómo ser feliz en el trabajo. Y le vas a decir, hola, ¿te gustaría aprender a ser feliz en tu trabajo? ¿Te gustaría aprender cómo ser más productivo, motivar a la gente? Quédate en este episodio porque vamos a hablar todo lo que necesitas saber para motivar a la gente a ser feliz en el trabajo. Algo así, ¿no? Muy pequeño, de poca duración. Luego viene la parte 2, que es una introducción del podcast, que eso ya es una música y es el intro de que te hizo el locutor. Te damos la bienvenida al podcast de Felicidad en el Trabajo con Arturo Villegas. Visita su sitio web para más información. Pum, así, 30 segundos. Luego viene la parte 3, que es el contenido como tal, que ya pues impartes el contenido, todo lo que tengas que hablar. En la parte 4 viene ya la conclusión donde pues cierras el tema, aterrizan los puntos que tengan que hacer y finalmente la parte 5 que es el outro, que nuevamente ahí ponemos una musiquita de final, de conclusión y entra la voz del locutor diciendo gracias por escucharnos, síguenos en redes sociales, visita nuestro sitio web, escribe al mail, descarga mi ebook, lo que tú quieras decir al final, ¿vale? Entonces es un script muy sencillo y bastante efectivo que, pues bueno, puedes comenzar a utilizar de forma inmediata para escribir el guión o al menos tener como que una guía sobre cómo vas a hacer el podcast, porque no se trata solamente de ya agarro el micrófono y comienzo a hablar de forma inmediata, ¿vale? ¿Continuamos, Arturo? ¿Quieres comentar algo? Sí, no, está bien. Esta estructura es muy útil para cualquier mensaje, pero tienes que tener un guión. Con tener un guión no quiere decir que escribas todo lo que vas a decir y lo leas. Porque si lo lees, de hecho, se escucha que lo estás leyendo y entonces eso sí da flojera.
Puede ser que seas muy hábil, pero realmente uno se da cuenta cuando está leyendo. Entonces, yo prefiero 1000 veces un asunto fresco, un asunto no inventes, no improvises, pero sí la frescura de que de repente si te equivocas, pues no importa, te equivocaste, sigue. No tiene que ser perfecto, siempre y cuando me entregues valor a mí, no tiene que ser algo perfecto, pero sí, desde luego que vale mucho la pena tener una estructura. Yo acostumbro mucho mapas mentales, y entonces pues, puedes hacer un mapa mental de los puntos principales y los subtemas de cada punto para efectos de que tengas una lógica, una secuencia, una estructura que soporte lo que estás hablando. Y entonces no importa que tengas imperfecciones, porque al final tu mensaje es contundente, es claro, está ordenado, tiene una secuencia. Así es. No te recomendamos que improvises. Haz ese mapa mental como te indica Arturo, aunque no escribas un guión palabra por palabra, ¿vale? Ahora, continuamos con el proceso de la creación que ahora ya tienes la planeación todo, ya sabes de qué vas a hablar, ya hasta hiciste tu guión, tu arte gráfico. Ahora es momento ya de hacer la grabación como tal. La grabación, pues bueno, ¿con qué grabo y en qué grabo el podcast? Hay muchas formas en que tú puedes grabar el podcast. Lo puedes hacer desde el smartphone si tú quieres fácilmente, o hasta ya comprar una consola y la computadora y todo lo que tú quieras. Aunque digo, estamos comenzando, entonces no es necesario que te compres todo el estudio completo, ¿verdad? Puedes grabarlo hasta con el celular. Arturo, por ejemplo, ha grabado podcasts muy buenos, de buena calidad con el iPhone. De hecho, los audífonos del iPhone traen un micrófono incluido que es buenísimo. Entonces, algo tan sencillo como acercártelo así. Pero sí hay consideraciones que te vamos a estar mencionando aquí más adelante. Yo por lo regular les menciono que dependiendo pues qué tan serio vayan con el podcast, yo sí les recomiendo que de preferencia, si es posible, graben en una computadora. Hay un micrófono muy bueno que es el que estás viendo en la pantalla, que es el iRig Mic HD2 y un filtro anti-pop. ¿Ok? Ahorita en esta transmisión no vamos a entrar mucho en detalle de cómo específicamente grabar y editar. Para eso te voy a dejar un recurso al final de esta transmisión que sé que te va a encantar. Pero bueno, hay software gratuito. Si estás en Windows, está Audacity, que es un software 100% gratuito para grabar y editar el podcast. Si estás en Mac, está el GarageBand, que es excelente. Es un software súper potente para poder grabar y editar excelentes podcasts. Ahora, sí te recomiendo que hay muchos micrófonos de buena gama. Un buen micrófono está arriba de los $150 aproximadamente. No desperdicies tu dinero en micrófonos baratos. Por ejemplo, en el Walmart luego venden unos micrófonos así de esos marca Steren, creo que es. Bueno, perdón, no quiero hablar mal de marcas, pero micrófonos baratitos, no desperdicies tu dinero. Mejor trata de comprarte el mejor micrófono que puedas. Ese que estás viendo en la pantalla, el iRig, es excelente y no es nada caro. Está como en $120 si mal no recuerdo, ¿vale? Ahora, aquí está, por ejemplo, en el GarageBand. Te voy a dejar un recurso que te va a enseñar cómo puedes editar el podcast profesionalmente en este software, que se ve complejo, pero no necesitas ni usar el 10% de este software para editar un excelente podcast. Ahorita te vamos a... el GarageBand, si no lo tienes y lo quieres experimentar, descárgalo para Mac, 100% gratuito, el Audacity también para Windows y también para Mac, ¿vale? Ahora, las consideraciones que te decíamos para la calidad del audio, pues independientemente de con lo que tú grabes, pues tienes que elegir un horario de grabación donde haya poco o nada de ruido. Tienes que cuidarte del eco y de la reverberación. Por ejemplo, yo aquí, no sé si alcanzas a ver, tengo unas espumas acústicas que sirven para reducir el eco un poquito. En casos más extremos, lo que yo hago pongo las colchas. Aquí hago como una de esas fuertes que hacen los niños con una colcha y eso reduce y mejora mucho la calidad del sonido. Graba en un espacio pequeño, con pocas superficies. Por ejemplo, métete a tu habitación donde está la cama, hay muebles. Y esos muebles pues reducen bastante la reverberación o el eco. Siempre graba un demo, sobre todo cuando estás comenzando. Graba un demo y pídele a la gente pues que te diga, oye, ¿cómo se escucha? ¿Lo escuchas bien? ¿Hay ruido? ¿No hay ruido? Antes de que te chutes un episodio de 1 hora,
que al final tendrías que volver a grabar si estuviera mal, ¿no? Y sobre todo, si quieres música de fondo, y yo siempre pongo esta recomendación porque mucha gente lo hace, si quieres música de fondo en tu podcast, no pongas una bocina mientras estás grabando, no hagas eso, porque eso solamente arruina la calidad del audio. Si tú quieres música de fondo, eso lo tienes que hacer en la edición del podcast. Cuando ya grabaste y ya vas a editar, le pones la música, el archivo de música, ¿vale? Entonces, esas son las consideraciones, pero de verdad, pues, es increíble. Puedes grabar con el celular, hay apps para eso. En la computadora también hay muchas formas de hacerlo. Bastante equipo, incluso no necesitas una consola y ese tipo de cosas. No necesariamente, si estamos hablando de algo sencillo. Y mira, acá en el tema de la creación, ya viene el tema de la edición del podcast. Y mira, esta es la edición que nosotros te recomendamos. En cualquier software de edición que tú vayas a utilizar para hacer tu podcast, nosotros te recomendamos, pues este es el esquema que te mostramos en el guión. Primero tienes aquí, representan las pistas de audio, cada cuadrito. Y cada pista de audio se trata de que tú vayas empatando. Primero ponemos la parte del audio, que es el gancho, donde tú hablas. Luego, la siguiente parte que tú tienes que empatarle es el intro con la música, con la voz del locutor. Luego, la siguiente parte que tienes que empatar es la parte del contenido. Y finalmente, el outro con la música. Ese es el objetivo de lo que tú tienes que hacer en cualquier software de edición que tú utilices, ¿vale? Tienes que empatar las partes. Y eso es realmente muy sencillo de hacer. No necesitas una maestría o en una ingeniería de sonido para hacer eso. Hay maneras muy fáciles de hacerlo. No sé, Arturo, ¿quieres agregar? No, está bien. Digo, nada más es invariable que cuides el ruido ambiente porque los tamales oaxaqueños y se compran estufas y no sé qué tanto. El panadero con el pan. El panadero con el pan son clásicos ya de esta época. Pero una cosa es que en un en vivo, transmitiendo desde la oficina, pues ya entendemos que pues, no lo puedes evitar y lo comprendemos. Pero una cosa es que sea una reunión a otra que sea un podcast. Entonces, no me imagino un podcast y de repente escuchar al panadero con el pan, porque pues obviamente tendrías que haber cortado, editado o vuelto a grabar el episodio porque pues definitivamente no sería de una buena calidad, ¿no? Sí, la calidad del audio es indispensable para el éxito de tu podcast. Si tu podcast tiene problemas de audio, no lo voy a escuchar. La gente no lo va a escuchar, no nos gustan esos problemas, ¿vale? Es muy molesto. Ahora recapitulemos un poquito nada más. Ya hicimos la planeación de objetivos, formatos, bla, bla, bla. Ya tienes las carátulas de tu podcast, ya contrataste un locutor, ya grabaste tu primer episodio, ya lo editaste. Ahora sí viene lo bueno, que es ya publicarlo en Spotify. Viene la parte de la publicación. Y pues para publicar un podcast, ¿qué necesitamos exactamente? La publicación de un podcast, ya el tema de subirlo a internet, requiere de dos partes. La primera es tener un hosting para tu podcast, ¿sí? El hosting, pues, es donde se suben los audios del podcast. Puede ser gratuito, también puede ser pagado. Hay varias opciones gratuitas, como por ejemplo está iVoox o está Anchor.fm, que iVoox es una plataforma donde no solamente puedes tener tu podcast, también lo puedes usar ahí, o sea, no solamente es hosting de podcast, también es una plataforma para podcast como lo es Spotify. Y también está Anchor, que Anchor es exclusivo para el hosting del podcast y es propiedad de Spotify. Hay opciones pagadas como Podbean, Buzzsprout, SoundCloud, Simplecast.com, que son ya soluciones más profesionales para el podcast. Si tu podcast pues, es algo muy importante para tu estrategia digital, si vas muy en serio con este proyecto, pues entonces sí te sugerimos que pagues un hosting. Hay muchos planes, no te podré mencionar ahorita alguno, no los recuerdo, sería cuestión de investigarlos. Pero, por ejemplo, si eres como nosotros que, bueno, sí el podcast es importante, pero realmente cualquier problema que tenga con mi hosting en el futuro, pues simplemente
saco los audios y los paso a otro lado, o sea, no se me cae el negocio si cambio el hosting del podcast o algo así, pues usamos uno gratuito, no hay ningún problema. Ahora, la segunda parte de publicar un podcast una vez que ya tienes tu hosting es llevarlo a las plataformas más populares para publicar un podcast. Obviamente, pues ahí ya entra Spotify, entra iTunes, Google Podcast, iVoox como tal, que también hay muchos entran a escuchar podcast, y Anchor FM, que no es muy común escuchar un podcast directamente en Anchor, pero bueno, ahí se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el proceso exactamente aquí? El proceso que tú tienes que seguir es, ya preparas tu audio ya listo para ser escuchado y lo vas a subir al hosting. Puede ser, por ejemplo, en Anchor.fm, simplemente lo subes. ¿Y qué información necesitas ahí para publicar el podcast? Vas a necesitar el título del episodio del podcast. Bueno, si es el primer episodio que subes, vas a necesitar ponerle el nombre al show del podcast, es decir, al show, Inmersión Digital, ¿no? Y luego vas a necesitar ponerle el título al episodio. Por ejemplo, el episodio que vamos a subir mañana se va a llamar ¿Cómo hacer un podcast? Vas a poner una descripción. Te recomendamos una descripción bastante detallada. Vas a subir las carátulas. La carátula del programa. Eso solamente lo vas a hacer una vez. Y luego vas a utilizar la carátula del episodio. Y finalmente, pues, el audio del programa. Y luego... el hosting, ya cuando tú publicas el audio en el hosting, tu hosting te da una pequeña liga, una URL que se llama RSS. Ese RSS, lo que tú haces es que lo copias y lo pegas en una cuenta de Spotify que va a tener tu podcast. El podcast, para ponerlo en Spotify, necesitas abrirte una cuenta en un servicio que se llama Spotify for Podcasters. Lo puedes abrir con cualquier cuenta de Spotify. Puede ser hasta una cuenta gratuita. Y ahí Spotify for Podcasters te pregunta, ¿cuál es el RSS de tu podcast? Y lo pegas ahí a esa liga y ya. O sea, algo así súper sencillo. Te hace algunas preguntitas de qué se trata tu podcast y así muy, muy sencillo el proceso. Ahora, aquí no te lo estoy mostrando porque te tengo algo mucho más completo reservado para el final. Pero bueno, ya que haces todo este proceso, debes esperar, si al caso, un par de horas. En los casos míos han sido media hora cuando mucho. Y ya queda publicado el podcast. Ya tienen el podcast. Y te esperas para ya en unos minutos o quizás un par de horas encontrar los episodios ya publicados en Spotify. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer para publicar el podcast. Ya vimos la parte de la planeación, la creación y ahora la publicación, ¿vale? Ahora viene ya la parte de ¿quién lo va a escuchar? ¿Qué tenemos que hacer para que lo escuchen? Difundirlo, es lo que tienes que hacer. Vas a publicarlo en redes sociales, vas a publicarlo en YouTube, en Facebook e Instagram. Ese audio de tu podcast tú lo puedes publicar en YouTube si tú quieres. Lo puedes convertir a un formato de video. Lo mismo para Facebook, para Instagram. Y a veces me preguntan, pues sí conviene que lo publique en Facebook. Mira, cuando yo veo, por ejemplo, que hay un podcast que lo escucho en YouTube y me entero que ese podcast está en Spotify, pues bueno, de YouTube me voy al Spotify o de Instagram al Spotify. Es decir, la red social te sirve como un puente para que la gente llegue al podcast. Vas a enviarlo a tu lista de email a tus suscriptores, si los tienes. Vas a hacer promociones de pago, anuncios y sobre todo, tienes que ser constante y no abandonar tu podcast. Ese es un problema muy grave porque la mayoría de los productos, todo el mundo, es que todo el mundo tiene un podcast, pero muy pocas personas pasan del 7º o del 8º episodio, la gran mayoría. Entonces, ese es el problema que, es que nadie escuchaba mi podcast, pero no pasaste del episodio número 4 o publicabas cada mes, ¿no? Entonces, obviamente, no hay, incluso haciendo las cosas bien, no hay garantía de que tu podcast se vuelva increíblemente popular. Entonces, imagínate si haces las cosas mal, pues mucho menos las probabilidades, ¿vale? Entonces, esa es la clave, que seas constante y no lo abandones y estés comunicando constantemente que tienes un podcast, ¿vale? Pues no sé, Arturo, si quieres platicarnos un poquito de tu experiencia con tu podcast, tú publicas más que yo mi podcast personal que ni lo uso.
Sí, pues de hecho el asunto ahí es constancia, como en todas las redes sociales. O sea, si quieres subir de fans, tienes que ser constante. Y si tú dices, voy a subir un episodio a la semana, pero de repente estuviste muy ocupado y pasó una o dos, pues la verdad es que no vas a lograr ese engagement con alguien que está esperando un nuevo contenido tuyo. Yo, la verdad es que el podcast, pues normalmente cuando de repente me libero ya en la nochecita y estoy tranquilo y a gusto, pues igual agarro en mi cama, mi recámara, que sé que ya a esa hora no hay mucho ruido, me pongo los audífonos. Mario decía que es el del iPhone es muy bueno. Entonces creo un mapita mental con la estructura y desarrollo un episodio que anda, normalmente yo puedo estar hablando unos 15 minutos. No me encanta hacerlo tan largo. Me gusta que de repente en 15, 20 minutos yo pueda dar un mensaje muy concreto y contundente, pero obviamente no improviso. Hago mi mapita mental para tener mi orden, mi secuencia, lo grabo y eventualmente se lo mando a Mario para que él haga la postproducción con el intro, el outro, la música de fondo y ese programa para subirse en el canal. En este caso, bueno, nosotros, como ya vieron, hay varias plataformas, pero pues realmente nosotros nos vamos por lo popular, que pues eventualmente Spotify ya se hizo una herramienta, una app que es de las que a fuerzas tienes en tu teléfono, en tu móvil. Entonces, de esa forma yo voy obviamente en un plan de contenido. Ya hablamos un poquito de él, vamos a hacer otro programa en donde hablemos más a fondo de el plan de contenido, pero como Mario decía, bueno, pues ya tienes un eje temático. Ahora lo que necesitamos es que desarrolles una serie de temáticas que tienen que ver con ese eje para que los que acudan a tu canal no tengan sorpresas de que de repente hables de una cosa, luego de otra, luego de otra. Salvo que, de nuevo, no hables de una cuestión empresarial o técnica, sino más de diversión o de esparcimiento. Pero aún así, hay canales de podcast de turismo, hay canales de podcast de cine, hay canales de podcast de artistas, de música, de chismes. Entonces, bueno, respeta ese contenido y haz tu plan para que no te sientes y digas, ay, ¿ahora de qué hablo? No, ya debe de haber una planeación. Entonces, yo la verdad es que trato de ser muy íntimo. A diferencia de otros momentos como un live en Facebook o en YouTube o un video que voy a grabar en alguna red, LinkedIn, por ejemplo, creo que el podcast da la oportunidad de que yo te hable a ti. A diferencia de las redes en donde yo le hablo a muchos, yo sé que en el podcast estoy hablándote a ti. Entonces trato de tener esa intimidad, incluso si te fijas hasta, por ejemplo, ahorita, hasta bajo un poquito la voz, alento mis palabras, trato de hablarte a ti y eso pues definitivamente va a crear un impacto en quien esté escuchando esa comunicación uno a uno, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, pues miren, eso es todo lo que tenemos sobre producción de podcast. Ese contenido les pudiera parecer muy sencillo, pero es lo que van a encontrar en muchos cursos de paga de producción de podcast. Es eso que les acabamos de compartir. Y de hecho, pues hay más, miren, les comentaba que tenemos un curso en línea gratuito donde abordamos estos temas más a detalle, si lo quieren consultar, sobre todo por la parte de la edición que aquí pues no entramos en ese detalle, pero si lo quieren checar está en academiadehabilidadesdigitales.com, /curso, /podcast, ahí lo pueden encontrar, que viene ya todo lo que vimos ahorita, más otras cosas que no abordamos en este momento,
por cuestiones de tiempo, obviamente. Pero si lo quieren checar, pues es un curso gratuito y bueno, yo sí les recomiendo que lo chequen en caso de que quieran hacer su podcast porque de verdad, honestamente, eso es todo lo que necesitan, al menos ahorita para comenzar, ¿vale? Entonces, pues es un formato muy excelente, muy bueno, por ejemplo, a diferencia del video, que es mucho más fácil de producir, mucho más rápido, más fácil de consumir, tiene varias ventajas. Y pues en Spotify, pues porque decía Arturo, que es una aplicación que ya casi todo el mundo trae en el celular instalada y que la puedes usar incluso aunque no estés pagando una membresía de Spotify, ¿vale? Entonces, bueno, pues esperamos que esta transmisión les haya ayudado. No sé, Arturo, si quieres agregar alguna otra cosa. No, pues de hecho los invito a que visiten este curso gratuito que está ofreciendo Mario y eventualmente a que nos sigan. Recuerden que todos los jueves a las 8 nos vamos a enlazar en este en vivo por las redes sociales de Inmersión Digital. Eventualmente este capítulo formará parte del podcast. Ahora sí que tenemos que poner el ejemplo en lo que estamos promulgando y entonces este contenido también formará parte de esa plataforma, pero todos los jueves a las 8 de la noche vamos a estar hablando sobre cómo convertirte en un líder de opinión digital y que tú puedas con nuestro hashtag monetiza tu conocimiento, tú puedas convertirte en productor de contenidos para que tu conocimiento, experiencia, sabiduría y vivencias eventualmente se puedan convertir en un activo para ti y que al final pues no solo es dinero, también es la oportunidad de poder trascender en la vida al impactar a través de tu vida, de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu sabiduría a otras personas. Entonces, pues Mario, todos los jueves nos vamos a ver aquí. Eh, si tienen dudas, comentarios, temas que quisieran que tratáramos, con mucho gusto y por supuesto, si les interesa que los asesoremos ya en su proyecto personal, por supuesto, pónganse en contacto con nosotros. Hemos estado asesorando a muchos líderes de opinión que querían digitalizarse. Hoy varios de ellos ya tienen su libro, bestseller, ya tienen su curso online, ya tienen una página que crea un funnel de venta, ya tienen redes sociales profesionales, ya tienen un branding que de alguna manera soporta y diferencia su propuesta de valor. Todos esos servicios los hacemos en Inmersión Digital y por supuesto que nos encantará. Si tú estás pensando en monetizar tu conocimiento, ponte en contacto con nosotros para que te podamos ayudar. Y permítanos ser ese vehículo para que impactes a muchas, muchas vidas con tu experiencia. Yes. Buenas noches a todos. Hasta luego. Nos vemos. Chao.